Radio 5. Cartagena. Informativos de Radio Nacional. Buenos días, retomamos el tramo informativo de Cartagena en Radio 5. Hasta las 10 menos cuarto repasamos la actualidad de la comarca, en este caso con tres compañeros de los medios. Están con nosotros Virginia Vadillo, delegada de la agencia EFE. Buenos días. También Gregorio Mármol, delegado de La Verdad. Buenos días. Buenos días también a ti. Y con Carlos Illán de Cartagena Hoy. Buenos días. Hola, ¿qué tal? El primer caso que vamos a repasar es el de Cinsa, porque un juzgado de Cartagena ha imputado a dos directivos más de la ya extinguida Cinsa por un posible delito medioambiental en los terrenos de Torreciega, donde se ubicaba. En esta causa, lo más importante, hay que decir, es que, según el auto judicial, Cinsa incumplió su deber de descontaminar el terreno de metales pesados antes de vendérselo a un tercero y que pudiese ser recalificado como suelo urbanizable. Así que la situación es: tenemos en Torreciega unos terrenos que pertenecieron a Cinsa, a esta antigua empresa de tratamiento mineral, que tenía la obligación de descontaminar, no lo hizo, lo vendió a una tercera empresa que no los puede usar porque están contaminados y, entre medias, pues el juzgado ha decidido que sería Cinsa, esta empresa que ya no existe, la que debería descontaminarlos. Sí, por un acuerdo previo, efectivamente, por un acuerdo previo que hay precisamente en la compraventa de esos terrenos. Lo que está claro es que efectivamente el juez, a raíz, porque hay que recordar que hubo un incendio importante, hubo un incendio en esos terrenos por la existencia de materiales de la actividad, residuos de la actividad industrial, y había una obligación por lo menos también de mantenerlo vigilado, para evitar situaciones peligrosas para la población como es decir, una combustión de una serie de residuos que pueden originar, pues en este caso, humos contaminantes, ¿no? y nocivos para la salud de los habitantes. ¿No? Hay que recordar que la antigua fábrica de Cinsa está enclavada en un barrio donde viven vecinos, es decir, Torreciega. Y bueno, y el juez ahí ve indicios de delito ambiental y ha ampliado la imputación a dos directivos. Habrá que ver cuál es el futuro. La situación es que también hay una situación complicada, ¿no? con esos terrenos, porque la venta de esos terrenos era la viabilidad para mantener la actividad industrial. Es decir, Quorum compraba esos terrenos para actividad urbanística. Había un compromiso del ayuntamiento de recalificar siempre y cuando que la actividad se mantuviera o con una consecuencia peor, pero por lo menos garantizar que los trabajadores, en caso de no seguir la actividad industrial, los trabajadores de esa fábrica, pues pudieran cobrar íntegras sus indemnizaciones. Eso no ha ocurrido y el caso es que Quorum tiene la propiedad de los terrenos. Quorum es una sociedad también constituida ad hoc, con lo cual pues tampoco está muy claro si van a poder mantener los compromisos de pago con los bancos que avalaron la operación, y eso es lo que se va a dilucidar también. Es otra de las cuestiones que se van a dilucidar también de aquí a verano. No sé cómo lo ves tú, Carlos. Pues que los terrenos tenían que estar descontaminados, creo, ¿no? No están. Deberían. Sí, pero Es lo que se firmó en ese primer acuerdo de venta entre Cinsa y Quorum. Vale, no están descontaminados. Eso significa un riesgo para la población. El motivo, supongo que como siempre, económico. Pues lógicamente debe haber una investigación judicial y aclarar si esa no descontaminación es un motivo suficientemente válido para no llevarla a cabo y poner siempre en riesgo a la población, que es lo que se suele hacer, apostar por lo económico y poner en riesgo al ciudadano, o hay una responsabilidad y hay gente que tiene que pagar por eso, porque además yo recuerdo los últimos años de Cinsa, antes de cerrar y con toda esta historia de Quorum y demás, de que se estaba, desde mi entender, entonces, según la información que nos pasó al comité de empresa, se estaba forzando un poco el cierre de la empresa porque eran años en los que había subido el precio del zinc y lo que se apostaba claramente era por el cierre de la empresa. Luego, si hay un condicionamiento entre el ayuntamiento y los propietarios del terreno de que hasta que no cobren los trabajadores esos terrenos no se pueden recalificar, pues si el río suena, agua lleva. Creo que algo de mosqueo tendrían ahí de que querían soltarlo o lo que sea sin tener unas condiciones realmente básicas para la ciudadanía donde están enclavadas. Virginia, ¿cómo lo ves tú? Estoy de acuerdo con Carlos. Pienso que si los terrenos
claramente deberían estar descontaminados porque es el compromiso al que se llegó. Entonces, bueno, pues supongo también que será una cuestión económica, que costará mucho dinero descontaminar y sacar esos materiales pesados del subsuelo. Entonces, de todas formas, alguien tiene que tener esa responsabilidad y alguien tiene que pagar por ello. Y también alguien tiene que tener la responsabilidad con los trabajadores, con los que se llegó a un compromiso de indemnización si no continuaban trabajando. Y bueno, pues ahí continúan esperando a recibir ese dinero, a poder continuar. Entonces, tema complicado, desde luego, y veremos qué pasa con ese juicio. Pero vosotros, ¿por dónde creéis que se puede resolver? Lo digo porque si al final el juez determina que quien tiene que descontaminar, o por lo menos pagar por no haberlo hecho, es una empresa que ya no existe y que por tanto no va a poder asumir esa tarea, ¿qué se podría hacer? De todas formas tendrá que haber responsabilidades. Por otro lado, es el juez de instrucción número 5. Curiosamente, sí, el mismo que tiene todavía entre manos el asunto llamado de los colombianos. Uno que la macrorredada que hizo la UCO de la Guardia Civil. También el juzgado tiene que ir bonico de trabajo. Sí, no, pero tiene que ir bonico de trabajo ahora también. ¿Por dónde tiene que salir? Ahí es simplemente delimitar responsabilidades. Claro, si eso es la clave. Exista o no la empresa, esa empresa tendría unos responsables que, bueno, siguen existiendo, entiendo. Y cuando se comprometió a descontaminar los terrenos, ¿qué circunstancias tenía? Si en esas circunstancias podía asumir ese compromiso, ¿qué ha pasado para que no se pueda llevar a cabo? Lo que parece claro es que Cinsa no va a poder descontaminar nada porque está extinguida. Es decir, ahora hay que determinar las responsabilidades de sus máximos responsables en esta operación por un compromiso adquirido y no llevado a término. Y luego ver también qué ocurre, pues eso, con los terrenos, porque todo indica que pueden acabar en manos de una importante bolsa de suelo prevista para expandir la ciudad por esa zona, por ese barrio, por Torreciega. Pues parece que de momento eso no tiene mucho viso de que pueda salir adelante. Bien, no sé si tenéis algo más que aportar al respecto. Pasamos al siguiente pero tema. Si os dais cuenta, casi todos los días estamos hablando de temas de tribunales relacionados con las altas esferas de la gestión pública y demás. Pensar que todas estas mismas cosas, pero en una proporción mucho más reducida, la viven muchos ciudadanos. Puede haber una calumnia, una injuria, un enfrentamiento, una cosa que aclarar en una comunidad de vecinos, y que curiosamente cuando las altas esferas o todo esto están utilizando tanto la justicia, porque es normal que recurramos a los tribunales para aclarar nuestras diferencias, a nivel ciudadano se ha reducido mucho por la imposición de las tasas. Entonces, imaginaros que esto hubiera que resolverlo sin justicia. Proporcionalmente al pequeño o al ciudadano de calle sería mucho más conflictivo sin la presencia de una justicia que sea la que imponga responsabilidades. En el caso del pequeño ciudadano se está dejando de recurrir a esa justicia porque muchas veces es más lo que hay que pagar que lo que se reclama. Efectivamente. Bien, pues el segundo tema de los que nos gustaría charlar hoy y repasar en esta tertulia es la apertura de los festivos, porque este domingo el Espacio Mediterráneo ha abierto sus puertas y no todos los comercios se han sumado a esta apertura. Hay una división de opiniones sobre esta medida. Claro, lógicamente los que fueron el domingo allí a Espacio Mediterráneo pues lo verán con buenos ojos porque estuvieron allí, pero también trabajadores y otra serie de ciudadanos no creen que esto sea una medida eficiente. Yo no sé vosotros ¿Qué pensáis al respecto? Bueno, más que una división de opinión, yo creo que es una libertad que te permite precisamente el cambio de la ley comercial, ¿no? Es decir, que tienes la posibilidad de abrir los 365 días del año. Hay quien por rentabilidad, porque es un comercio que a lo mejor puede pitar mejor los fines de semana, porque capta su público precisamente esos días, pues tiene la posibilidad de abrir, y hay quien por las características de su negocio pues no sé, decide funcionar o trabajar a lo mejor de lunes a sábado. Está claro que el cambio de la normativa tiene un fin esencial, que es poder permitir a este parque de ocio y comercial competir con algunos competidores cercanos, ¿no? Como el Centro Don Mario de San Javier y el centro comercial que hay en la zona de la Ceña, cerca de Torrevieja, en Campo Amor. Entonces eso es una facilidad, ¿no? Por ejemplo, el comercio del centro de Cartagena, fundamentalmente comercio tradicional, y algunas franquicias pues también tienen la posibilidad de abrir todo el año desde hace ya varios meses.
y hay quien ha optado pues por no abrir, por eso, porque su comercio, es decir, su actividad se centra fundamentalmente de lunes a viernes o hasta sábado a mediodía, y con esa posibilidad que te permite la ley, pues cada uno ya se ajusta a sus necesidades, a sus posibilidades y a lo que más le conviene. Desde luego eso es una oportunidad pues para mejorar también el atractivo de Cartagena, no solamente para el cartagenero, sino para la gente que puede estar viviendo, que puede pasar un fin de semana o puede venir a pasar temporadas a zonas cercanas. Para el consumidor yo creo que sí que es una ventaja, ¿no? Que los comercios abran todos los días. Yo como consumidora pues pienso, si abre el domingo, pues a lo mejor si el viernes no he podido ir, me acerco otro día, ¿no? Te da más amplitud. Pero claro, no todos los negocios y no todos los comercios se pueden permitir abrir los domingos. Quien tiene un negocio familiar o que es su propio negocio, está el sol ante esa tienda, por ejemplo, pues es obvio que no va a abrir de lunes a domingo los 365 días del año, pues porque todos necesitamos descansar. Entonces, al final, parece que lo tienen más fácil las grandes cadenas, las grandes franquicias y al final son un poco las que se reparten ese pastel de los domingos. El pequeño comerciante lo tiene más complicado. A lo mejor un poco consiste en lo que dice Gregorio, pues si ese pequeño comerciante ve que su negocio puede funcionar mejor en fin de semana, quizás puede optar por cerrar otros días, no lo sé, habría que sopesar, ¿no? Y que ver la fórmula que le conviene más a cada uno. Yo tengo señalada la fecha del 31 de marzo. ¿Por qué la del 31 de marzo? Podría ser otro día, pero no, el 31 de marzo. Porque el 31 de marzo supongo que saldrán las cifras del desempleo del primer trimestre del año. Sí, es cierto, como se ha dicho desde, por ejemplo, del complejo mediterráneo, del espacio mediterráneo, de que esto va a generar unos 500 puestos de trabajo. Pues el 31 de marzo veremos que el paro en Cartagena ha disminuido, sino 500, por lo menos 499 personas, que ya es una cifra importante. Si para el 31 de marzo la cifra de paro es igual que la que hay a principio de año, la conclusión es que pues no se ha reducido el paro. Entonces sí sería preocupante de que se ponga como excusa o se alegue uno de los fundamentos para abrir todos los días del año, un motivo que no es cierto, porque muchas veces se habla con mucha alegría y diciendo, simplemente decimos, va a generar puestos de trabajo, y ya todos tenemos que callarnos y tenemos que ver esa situación. Nosotros en cartagenadahoy.com somos muy partidarios de consumir en el pequeño y mediano comercio, principalmente porque el dinero entendemos que se queda aquí y se potencia más lo que es el crecimiento de una ciudad. No quiere decir que no se consuma en las grandes superficies comerciales, pero sí ver siempre el comercio que tengas más cerca de tu casa de los precios y demás. Y en este aspecto eso, 31 de marzo. Yo, por encuadrar solo un poquito más esto, también existe esta libertad para poder abrir en la zona centro entre los comerciantes y, sin embargo, esta medida no termina de cuajar, sobre todo en la zona del casco antiguo y los aledaños a la Alameda de San Antón. No, pues es por lo que comentábamos de que el pequeño comerciante que tiene su negocio y lo lleva él y él se lo guisa y se lo come, pues lo tiene complicado para abrir 24 horas al día todos los días de la semana, claro. Efectivamente, si lo bueno es tener la norma que te permita, que te dé la libertad para abrir y ya en función cada uno de del negocio, pues que se adapte. De todas maneras, también yo creo que llevar las cifras del paro a 31 de marzo o cualquier otro día, por el tema de la apertura de comercio, bueno, yo creo que esto también es un... El 31 de marzo tiene si está funcionando todos los domingos, ya tienes que estar contratado todo el personal. Lo que está claro es que la apertura de comercios, sean donde sea, puede generar empleo, y es un punto más, es decir, pero llevarlo todo Sabes que hoy en día mucha gente no se genera empleo, sino con lo inestable que es el trabajo, lo que se hace es prolongar la jornada de trabajo cobrando lo mismo. Es decir, va a echar una hora menos todos los días, va a trabajar el domingo y va a cobrar lo mismo. Sí, por experiencias en otras ciudades, a lo mejor lo que se hace es, pues el lunes vienen 2 trabajadores menos porque hay menos afluencia de público y el domingo... Pero no tiene un plus por trabajar domingo o demás. Y una cosa también, que el año sí me gustaría a mí que los comercios grandes y pequeños respetaran, por ejemplo, el Día de la Patrona. Es un decir... El año pasado, por ejemplo, se resintieron mucho la agrupación de Semana Santa, el Día de la Patrona, y muchos colectivos vecinales que hacen el desfile hacia la patrona, porque la gente está trabajando en los centros comerciales. Y si es un día grande de Cartagena, yo creo que por lo menos Sí, nada, era que terminaras ya en 10 segundos esa idea, porque la solución es callarse. Perfecto. Bueno, un poco radical, pero es una solución, sin duda alguna. Sí. Pues nada, nosotros ya nos despedimos. Han estado con nosotros en este tramo informativo de la tertulia en Radio 5 Cartagena, Virginia Vadillo, la delegada de la agencia EFE, Gregorio Mármol, el delegado de La Verdad, y Carlos Sillán, de Cartagena Hoy. Os esperamos el próximo martes. Buenos días. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.
10 menos cuarto, 9 menos cuarto en Canarias.